Hola, bienvenidos a Actualidad Política TV. Aquí estamos en la pantalla de Canal Metro, comenzando un nuevo programa. Recuerde que pueden comunicarse con nosotros al mail que aparece en pantalla y también visitar nuestra página web www.actualidadpolitica.com.ar, o si no, también interactuar con nosotros a través de las redes sociales, por supuesto, que aparecen en pantallas, tanto Instagram, Twitter como Facebook, y visitar nuestro canal de YouTube. Ya le doy la bienvenida a Martín Aguirre, que está con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo te va? Todo bien, Martín. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a mezclar política y pandemia. Así es, porque por estos días parece que mucho hablamos de política los argentinos, pero dejamos de lado una cuestión muy importante que es la pandemia. Por eso vamos a estar hablando con Roberto De Back, uno de los infectólogos más importantes del país, para ver cómo sigue esto de acá en más. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber puede llegar una tercera ola a la Argentina? ¿Va a haber una tercera dosis de vacunación para el país? ¿Qué va a pasar con la vacunación de los niños? Todo esto vamos a estar hablando en un ratito con Roberto De Back. Y también vamos a tener el Messi y la tarjeta roja, tal vez del mes, ya del mes de octubre, porque estamos promediando ya final de octubre, así que vamos a tener tanto el Messi como la tarjeta roja. Por supuesto, vamos a tener un popurrí político analizando algo en particular, ¿no, Martín? Sí, hay unas perlitas muy interesantes de la política argentina que la vamos a estar desglosando en el popurrí político de Actualidad Política TV. Muy bien, programa presentado, todo esto y mucho más viene ahora en el próximo bloque aquí en Actualidad Política TV. Ya venimos. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Montehermoso continúa propiciando su crecimiento ininterrumpido hacia el este y el oeste. A través de las delegaciones del barrio Las Dunas y del balneario Sauce Grande, se trabaja en una ciudad descentralizada, participativa y planificada. Montehermoso Ciudad. Acciones del presente, pensando en el futuro. Y tal como lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a charlar con uno de los médicos más reconocidos y más prestigiosos que tiene nuestro país en esto de entender y tratar de comprender la pandemia, ¿no? Porque vamos a charlar con el doctor Roberto De Back, que es médico infectólogo y pediatra, y además es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Ya lo tenemos con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a usted. Doctor, bueno, lo primero que quiero consultarle tiene que ver con esto de ¿la pandemia terminó? No, la pandemia no terminó. Hay un concepto mundial que en inglés es forever virus, es decir, virus por siempre. Lo que pasa es que hay una transición entre lo que es el mundo, la curva pandémica o la situación pandémica como la que vivimos en el 2020, a esta situación 2021 o la futura 2022, 23, etcétera, y siguientes, en el cual se transforma en una enfermedad de circulación endémica, es decir, en baja intensidad, y con un efecto que también algunos le denominan efecto ping-pong, que es lo que estamos viendo esta semana. Es una curva con un brote en ascenso en Rusia, en Inglaterra, en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo México o Costa Rica. Es decir, un efecto de transición y de brotes epidémicos, pero de ninguna manera la pandemia terminó. ¿Y cuál es la base por la cual decimos que la pandemia no terminó? No solo son los casos, sino que si uno analiza que hay 12 especies animales que albergan el virus y que son no controlables porque son especies salvajes, es el caso de
por ejemplo, Laos, a 2.000 kilómetros de Wuhan, hace muy pocas semanas se publica que se encontró en murciélagos en cavernas el mismo virus, el coronavirus, nada más que no, le faltaba el cambio en uno de los botoncitos, esas espículas que salen del coronavirus, que era el que saltaba, el que le permitía saltar del animal al humano y del humano a humano. O sea que ese es el primer factor. Y el segundo factor es lo que tiene que ver con el acceso a la vacuna. El hemisferio norte, con productos brutos internos más altos, acceden a vacunas, tienen disponibilidad de vacunas, pero están los reticentes a la vacunación, por ejemplo, Estados Unidos el 30%. Y en el hemisferio sur, América Latina con un 35-40% en algunos países, Argentina, Chile, Uruguay y algunos otros países que han incrementado la tasa de vacunación, pero todavía falta. Entonces va a haber personas que son susceptibles a la infección. Y en África y en Asia, por ejemplo, África es el 4% con 2 dosis y la India 7% con 2 dosis. O sea, todavía hay una gran cantidad de personas en el planeta que no han sido vacunadas y que va a tardar mucho tiempo en vacunarse, razón por la cual este concepto de virus forever es lo que hoy en día en el mundo se plantea. Roberto, lo llevo hacia su especialidad, que son los chicos. Hace un par de semanas comenzó tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires la vacunación de niños de entre 3 y 11 años. Teniendo en cuenta que no todos los países del mundo lo realizan, este tipo de experimentos, ¿vamos en el camino correcto? Sí, no son investigaciones, no son experimentos, sino que hoy por hoy se sabe que de los menores de 18 años, el 20% de la población mundial está en ese grupo. Ya hay experiencia mucha entre los niños entre 12 y 17 años con la vacunación de ARN, por ejemplo, de Pfizer. Hace muy pocas horas se publica en una revista internacional americana que se llama MMWR, se publica la eficacia de la vacuna de Pfizer y Moderna en los chicos adolescentes, reduciendo en más del 97% la probabilidad de que un niño que recibe la vacuna se hospitalice. Y en los niños menores hay muchos países en el mundo, no son los mayoritarios, porque hay muchos países que no empezaron a vacunar a los niños porque todavía no tienen ni el 40% o el 50% de la población mayor de 18 años vacunada. Así que yo creo que sí hay que vacunar a los niños, sí creo que hay que vacunar prioritariamente a los niños entre 3 y 11 años, es decir, lograr estrategias de buscarlos a los chicos con cardiopatías congénitas, a los niños con diabetes, con obesidad, con enfermedades como cáncer. Por lo tanto, la estrategia inicial, que yo no veo que hay solo una información de que hay que hacerlo, pero no estoy viendo cuál es la estrategia de vacunar, por ejemplo, en los servicios de cardiología infantil a los niños o los servicios de oncología. Creo que ahí está dirigida. El resto de los niños van a acceder, sí, tienen que acceder porque es una manera de protegerse. Y las vacunas inactivadas están demostrando que son seguras. La eficacia va a depender de la tasa de inmunización, de la edad del niño. Bueno, hay muchos factores, pero la seguridad está demostrada. Doctor, y siguiendo en esta misma dirección, hace unos días el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que ya no es obligatorio el uso de barbijo en espacios públicos al aire libre. Y acá sí le quería consultar con respecto a esto, que los niños no es obligatorio el uso de barbijo en niños en los recreos de los colegios. Para los padres que tienen mucho temor con respecto a que sus hijos se contagian, ¿usted cree que esta es una medida acertada o le parece muy riesgosa? No, bueno, Martín, en esto yo quiero hacer dos consideraciones. Una, en la situación que estamos de epidemiológica, que si bien hay pocos casos en comparación con los miles que había, el descenso que está ocurriendo en los últimos días tiene una caída, una velocidad de caída. Ahora, esa velocidad de caída se está enlenteciendo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es que ya estamos para llegar a 100 casos por día. O sea, estamos en un momento donde potencialmente en las próximas semanas aumente de nuevo la curva. Esperemos que no sea exponencial, que no sea muy fuerte. ¿Por qué? Porque el 50%, pues según los datos, aunque con muy bajo índice de estudios genómicos de la genética del virus, se sabe que es delta.
Entonces esto hay que ser muy precavido. Yo cuando escucho de, bueno, las personas al aire libre sin barbijo, bueno, los que corren ya teníamos, porque soy un corredor, teníamos la no utilización del barbijo. Ahora, caminar al aire libre, sin contacto con las personas, puedo estar sin barbijo. Ahora, si voy a estar en contacto con las personas, yo sería todavía precavido. Y sobre todo sería precavido si tengo más de 65 años, si tengo alguna enfermedad cardiovascular o pulmonar o algo que me predispone a tener mayor complicación, independientemente que tenga las dos dosis de vacuna. Entonces, en eso tendría una precaución. Y en los niños, en los colegios, el hecho de utilizar el sin barbijo en los recreos es una medida potencialmente también con precaución que hay que tomarla. Ahora, si el niño tiene alguna condición por la cual tiene probabilidades de mayores complicaciones, y bueno, esos niños hay que cuidarlos con un protocolo más específico. Doctor, respecto a una tercera ola, ¿hay una posibilidad de que sea cierto esto? Sí, claro. O sea, la posibilidad de que aumenten los casos, no estamos exentos en esto. Ahora, ¿por qué no tenemos la tercera ola antes, como la tienen otros países? Entonces, ¿y por qué? Porque Delta no entró, porque compite con otro. No, la verdad que en Argentina en este año, durante 2 meses o 3 meses, bueno, se juntó ahí la mayor cantidad de casos y los lamentables fallecidos de este año, que podrían muchos de ellos haberse evitado con vacunación más precoz. Pero en esas semanas que se produjo el segundo ola epidémica, pandémica en la Argentina, más de 3.600.000 personas tuvieron una PCR positiva. Si uno tiene que multiplicarlo por 3 o 4, que son los asintomáticos, los que no se estudiaron, los que no llegaron, los familiares que dijeron, bueno, en la familia hay uno que tiene la infección, uno de los miembros que tiene infección, entonces no me estudian, etcétera, etcétera. Debe haber más de 10 millones de personas que este año hicieron infección. Si son 10 millones de personas, son casi el 20% de la población. Y eso recientemente se infectaron. Y recientemente tienen inmunidad. Y esa inmunidad, por ahora, que está de inmunidad de 3, 4, 5 meses, todavía es robusta. La inmunidad empieza a caer recién a los 6, 8 meses. Entonces todavía estamos protegidos. Pero esta protección no es por siempre. Y esto se sabe y se ve lo que está pasando en Inglaterra en las últimas horas. 50.000 personas tuvieron, cuando tienen el 80% de la población, casi el 80% con 2 dosis. Pero como ellos tuvieron la vacunación precozmente en los primeros meses del año, ya pasaron esos 6 meses, que es lo que a nosotros en paralelo tendríamos en estos próximos meses, o sea, en estos últimos meses. Razón por la cual en las próximas semanas puede, y lo vamos a ver, si lo que ocurra en las próximas 4 semanas es lo que va a marcar, o las 2 próximas semanas, es lo que va a marcar el ascenso. Ahora, posiblemente sea una ola pandémica o un pico pandémico tan importante como el segundo, no. Va a ser menor seguramente. ¿Y van a fallecer tanta cantidad de personas? No, porque la variante Delta y en vacunados que se afectan, porque inclusive estando vacunados, tienen baja mortalidad. Es lo que pasa en Inglaterra, muy pocos muertos con 50.000 casos. O sea, teóricamente nadie lo puede predecir, pero en las próximas semanas debería ocurrir un ascenso de casos con baja mortalidad. Doctor, los argentinos tenemos algo natural que es tapar un problema con otro. Hoy en día ya casi no se habla de la cuestión sanitaria, de la pandemia, sino que solo se habla de política. Aquí en Argentina la vacunación fue muy cuestionada desde el principio. Hoy en día que casi no estamos hablando del nivel de vacunación que está llevando adelante el país, ¿cómo estamos en porcentajes? ¿Vamos en el camino correcto? ¿Hay mucha gente por vacunar aún todavía? ¿Cómo lo está viendo usted? Hay mucha gente para vacunar. Por más que quede el 3% o el 5% de las personas que falten vacunar con 2 dosis, es mucha gente. O sea, son gente que no está protegida. Y en Argentina recién estamos en el 57% de 2 dosis. Y lo que vemos es un enlentecimiento en la cantidad de dosis, de segunda dosis. ¿Por qué se produce esto? Bueno, el Estado posiblemente no lo esté diciendo, pero son personas que están dentro de los grupos de reticentes a la vacuna, que no están confiando en el sistema y que o han recibido vacunas inactivadas y no se quieren dar una segunda dosis inactivada porque piensan que van a recibir vacunas de ARN o Pfizer o Moderna cuando llegue. Entonces, eso es una estrategia que tiene que estar analizando el Ministerio de Salud. Y debe estar analizando algo que ya empezamos muchos con el reclamo de esto.
es que ya en esta semana deberían darse tercera dosis. Cuando se le pregunta a las autoridades del ministerio, dicen, bueno, posiblemente en el futuro evaluaremos. No, ahora hay que evaluarlo y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 meses de este año, 3 o 4 meses de este año, se vacunaron a trabajadores de salud. Y los trabajadores de salud, alrededor de 2 millones de personas, ya están empezando a tener los 6 meses post vacunación. Y los trabajadores de salud, como los mayores de 65 años, o las enfermedades con cáncer, personas con cáncer, o con trasplantes, o con diabetes, o obesos, que ya pasaron 6 meses, esos ya deberían estar recibiendo una tercera dosis. ¿Para qué? Para que este ascenso de Delta no los afecte, si es que ocurre en las próximas semanas o meses. O sea que creo que no hablar del programa de vacunación y solo decir la cantidad de dosis y millones que se han dado es muy bueno, pero convengamos que los problemas en la vacunación ahora están en 3 lugares. En cómo hacer para que se vacunen los niños entre 3 y 11 años después de la grieta que produjeron producto de la mala comunicación y no cumplir con los procesos regulatorios y adecuados para aprobar las vacunas, que hubiera sido mucho más fácil y la gente hubiera confiado más. El segundo es acelerar la tasa de vacunación en los adolescentes entre 12 y 17 años, vacunar a la segunda dosis y poner tercera dosis. O sea, hay mucho por hacer y solo se dice la cantidad de dosis o el porcentaje y se habla de los beneficios, y son muchos los beneficios, pero todavía estamos en pleno camino. Doctor, le queremos agradecer estos minutos y le mandamos un abrazo. Bueno, un fuerte abrazo a Fernando y Martín. Gracias. Ahí está, Martín, la palabra de uno de los más prestigiosos médicos infectólogos que tiene nuestro país, el doctor Roberto de Bac. Sí, Fernando, importante escuchar a autoridades sanitarias como de Bac porque es la realidad. O sea, los argentinos tapamos un problema con otro. Parece que por estos días dejamos la pandemia de lado para solo hablar de política y de economía, y tenemos un problema de salud muy grave, que tenemos que ocuparnos en la Argentina. Exactamente, y además dejó en claro, la pandemia no terminó. Así es. En el próximo bloque, Popurrí Político, quédense ahí, ya regresamos. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y continuamos en Actualidad Política TV y ahora llega un momento divertido en el programa, el momento del popurrí político. Así es, Fernando, mirá lo que te traje para esta primera perlita aquí en el popurrí político. Hay un cambio de estrategia comunicacional por parte del gobierno. Como ustedes saben, hace unos días empezó a trabajar un asesor catalán llamado Antoni Gutiérrez Rubí, que llegó al oficialismo de la mano de Sergio Massa y le está imponiendo un mensaje de optimismo a los spots del gobierno. Mirá el spot del sí, donde todo parece ser para no comunicar malas noticias. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a arrancar las peleas de raíz y dialogar. Sí a la educación pública. Sí
a la ciencia argentina. Sí a las escapadas. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, bebé. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Sí, re. Bueno, ahí veíamos el nuevo spot de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Recordemos que en las elecciones PASO el spot había sido la vacunación y ahora parece ser que es todo sí. Sí, esa es la estrategia del gobierno, es como si hay crisis que no se note. El gobierno trata de salir del pantano que lo metió la pandemia, estos 2 años muy malos del gobierno, y busca relanzar la gestión de aquí en adelante. Mirá, hace unos días estuvo el presidente Alberto Fernández en Chubut y parece que le está haciendo bastante caso a su nuevo asesor catalán, porque mirá cómo decía a todo que sí. Están los que le dicen no a los derechos del trabajador y estamos los que le decimos sí a los derechos de los que trabajan. Están los que le dicen no a la educación pública y estamos los que le decimos sí a la educación pública. Están los que reniegan de la salud pública y estamos los que apostamos y decimos que sí a la salud pública. Están los que quieren una Argentina concentrada en el resto del país con 2 periferias al norte y al sur. Y estamos los que queremos una sola Argentina que se integre, crezca y se desarrolle sin ninguna diferencia. Bueno, ahí lo veíamos a Alberto Fernández eufórico con le decimos sí a todo. Sí, y ahora nos quedamos en Chubut, Fernando, porque mirá lo que te traje. Esa provincia sureña tiene una especie de Sergio Berni propio, porque tiene un ministro de seguridad que se llama Federico Mazzoni, que a su vez es candidato a senador nacional por la provincia de Chubut, que es un excéntrico, una suerte de Rambo del sur argentino. Primero, hace unos días, cuando fue a vacunarse, cuando comenzó la vacunación en Chubut, se sacó una foto en cuero mientras se vacunaba, musculoso, parece Arnold Schwarzenegger, y ahora, como una estrategia de campaña para combatir la delincuencia, presentó un spot de película. Mirá. Vení por acá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Martín, mejor no meterse con Federico Mazzoni. No, yo con el Berni del sur argentino, si lo veo me cruzo de vereda, ¿eh? Sí, totalmente, coincido. Bueno, Martín, de Federico Mazzoni, de Chubut, nos vamos al debate de los candidatos, porque se mezcló debate con el escándalo que hay entre Wanda, su marido Mauro Icardi y la China Suárez. Sí, Fernando, así es. Esta es una perlita muy divertida. Mirá, sin lugar a dudas, el escándalo que vos mencionabas recién entre Wanda, la China y Icardi se convirtió en la novela del mes, obviamente, o del año. ¿Y qué pasó? Annie Cooper, una periodista que maneja las redes sociales y lo hace muy bien de Todo Noticias, se metió en los camarines de los candidatos el día del debate que se hizo por la provincia de Buenos Aires y le preguntó a cada uno de los candidatos de qué lado estaban, si del lado de Wanda o de la China. Mirá lo que respondieron. ¿Team Wanda o Team China? El amor debe ser libre. Team Wanda, o sea, la verdad es que nada, la familia se respeta. No, yo no voy a emitir opinión de ese tema. Cero. Adeus. No, bueno, no creo que sea importante en este momento que yo exprese una opinión sobre el tema. Team Argentina. Muy lejos de mi realidad cotidiana. Quizás si le preguntás a alguien más joven puede contestar con mayor certeza. Yo, cero. Eso no sé ni de lo que me estás preguntando. Parece ser que fue la pregunta más difícil de responder por los candidatos. Sí, sin duda, Fernando. Un momento muy inesperado para los candidatos allí antes de comenzar el debate por la provincia de Buenos Aires a dos voces. Bueno, ahora vamos a compartir una noticia que tiene que ver con la Cámara de Diputados de la Nación, porque hace unos días se reunió la Comisión de Transporte para analizar una iniciativa muy interesante, el tema de la alcoholemia cero al volante. Esta iniciativa busca llevar la alcoholemia cero
a todo el territorio argentino. Así que celebramos que la Cámara de Diputados esté tratando esta medida, que es muy importante para concientizar a la sociedad a la hora de salir a la ruta con alcohol cero. Bloque final en Actualidad Política TV y ahora tenemos el momento de color y humor político con el Messi de la semana y la tarjeta roja. Arrancamos por el Messi, Martín. Así es, Fernando, en este caso el premio Messi multitudinario. ¿Por qué? Porque le damos el premio que otorgamos todas las semanas aquí a todos los candidatos que participaron en el debate, en los debates que organizó el programa A Dos Voces, que se emite por la señal de Todo Noticias. Se hizo hace un par de miércoles el debate capital, donde participaron María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei y Miriam Bregman, y el miércoles posterior se hizo el debate de la provincia de Buenos Aires, donde participaron 6 candidatos. Allí estuvieron Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño, José Luis Espert, Cintia Houghton y Florencio Randazzo. Para todos ellos, vaya un premio Messi por el intercambio de ideas. Es muy importante que haya debate político en la Argentina, intercambio de ideas, las propuestas que tiene cada candidato. Así que es muy importante esto. Vaya un premio Messi para todos los candidatos que participaron del debate que organizó A Dos Voces. Muy bien, aplauso para todos los candidatos entonces que dejaron sus propuestas en claro ante un debate. Y ahora llega el momento de la tarjeta roja. Y así es, Fernando, el premio castigo que otorgamos todas las semanas también, en este caso es para Luis Zamora. ¿Qué pasó con Zamora? Se bajó del debate que mencionábamos hace un ratito, que organizó A Dos Voces. Dijo que no está de acuerdo con formar parte de las operaciones políticas, no quiso debatir. Un mal gesto de Zamora, más allá de las diferencias que uno pueda tener o no políticamente con el canal, con las demás fuerzas políticas, siempre es importante exponer sus ideas, intercambiar leyes, confrontaciones, ideas políticas. Bueno, Zamora se bajó del atril, no quiso debatir, así que eso es tarjeta roja aquí en Actualidad Política TV. Muy bien, Martín, llegamos al final de Actualidad Política TV. Nos volvemos a reencontrar el próximo domingo aquí en la pantalla de Canal Metro. Un abrazo. Fuerte abrazo y buena semana para todos. Próximo domingo, 17 horas, nos volvemos a reencontrar aquí en la pantalla de Canal Metro para hacer nuevamente Actualidad Política TV. Que tengan muy buena semana. Gracias por su compañía. Chau.